Quería ponernos al aire justo en el momento indicado. ¿Estoy en lo correcto? Obvio. Lo hiciste. ¿Qué? Sos un genio. Te amamos. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos escuchando? Bueno, Gary Moore. bueno, hasta las 20, acordate que te hacemos compañía acá en la 99.5 en FM Pasión y también en la 96.1. Estoy cruzado. 96.1 en Radio 10. Estamos saliendo en 2 FM al mismo tiempo. Por Facebook nos ves y nos escuchás en Dónde Están Los Héroes. Y en Instagram, @Dónde Están Los. Acordate que te hacemos la pregunta de si te gustó o no te gustó Cobra Kai. Y ¿Te gustó o no te gustó? ¿Y de qué película de los años 80 te gustaría que hagan una serie continuando Vos quisieras la historia? que- Exactamente, ¿cuál es la que vos quisieras? Vamos a saludar a la invitada primero. Le digo, hola Jimena, ¿estás ahí? Hola, acá estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Jimena, te habla Matías, ¿de Dónde Están Los Héroes? Te saludan también Eduardo, Arquitop. Arquitop, Ujú. Alba Nardelli y Lacayo, nuestro programador. Hola, ¿qué tal? Saluda. Hola. Buenas. Hola a todos. Bueno, Jimena, queríamos hablar con vos porque queríamos contarte que acá en Reconquista se está impulsando, de hecho se hizo, se aprobó una ordenanza, ¿no? La semana pasada. No No está aprobado. está aprobada todavía, perdón, pero sí es un proyecto de ordenanza para garantizar un poco el acceso a el cultivo del cannabis para uso medicinal. Es así. Ujú. Así que algo, a ver, acá que me ayude un poco quien impulsa el proyecto. No, porque primero que nada, para los oyentes que no conocen, Jimena, ¿nos podés contar un poco a qué te dedicás, en qué estás trabajando? Sí, ahora mismo yo soy médica y soy terapeuta también. Entonces trabajo de manera independiente, hago una medicina integrativa, integrando sistemas médicos milenarios con la medicina más moderna. Pero me parece que lo que más les puede interesar a ustedes del trabajo, a efectos de esta entrevista, que yo he estado viviendo 10 años en Barcelona, donde trabajé como investigadora, hice un doctorado sobre el uso terapéutico del cannabis en dolor crónico, y estuve también allí participando de una asociación donde brindábamos tratamiento médico y legal para pacientes usuarios de cannabis medicinal. Y, bueno, hoy en día, yo hace 8 años que vivo otra vez acá en la Argentina, y bueno, la verdad que me pone muy contenta estas iniciativas que además apoyan el cultivo, que además apoyan la elaboración artesanal del aceite. Con todo lo que he visto a nivel internacional, es como una iniciativa muy novedosa y con muchas posibilidades de éxito desde mi punto de vista para conseguir los mejores efectos terapéuticos de este planta. Jimena, ¿cómo llegás? Vos sos, digámosle a la gente que vos sos oriunda de acá de Reconquista, ¿correcto, no? Así es, así es. Sos una hija de Reconquista. Por supuesto. ¿Cómo llegás a meterte, a interiorizarte y a estudiar toda esta temática y el uso de las propiedades curativas de la planta del cannabis? ¿Cómo te surge esta posibilidad, esta oportunidad? Ajá, mira, vos sabés, yo terminé medicina en Córdoba en el 2001, a finales del 2001. Y por aquellos años, el año 99, el año 2000, yo estudiaba mucho por mi cuenta psicología, estudiaba muchas cosas de conciencia, investigaba mucho sobre los efectos de la psiquis en el cuerpo, en las enfermedades. Entonces ahí fue cuando empecé a investigar o a buscar información sobre las sustancias psicoactivas como sustancias como sustancias promotoras del acceso a un nivel diferente de conciencia. Y en aquellos años, es muy novedoso esto, porque en el año 99, 2000, no había libros, no se podían conseguir libros sobre drogas legales, digamos, sobre sustancias psicoactivas en la Argentina. Y yo me fui en el 2002
a vivir a España y cuando volví en el 2006 estaba lleno de literatura sobre cannabis y también sobre otras sustancias. Fue como un cambio así muy radical en aquella época. Pero bueno, la cuestión es que yo empecé a investigar sobre sustancias psicoactivas por mi interés en el desarrollo de la conciencia. Y cuando llegué a Barcelona, lo que hice fue, yo llegué a Barcelona con 24 años, y lo que hice fue buscar laboratorios, centros de investigación donde trabajaran con cannabis. Y empecé a escribir, y largué un montón de cartas, un montón de centros de investigación, y bueno, y uno de ellos me llamó, el Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona, un instituto público, y bueno, me dieron primero una beca parcial de 6 meses, y después de esa como beca de prueba, obtuve una beca por 4 años para hacer un doctorado, y bueno, paralelo a esto, me asocié con una asociación, que fue la primera asociación canábica de España, que ahora lamentablemente ya no está más, y entonces fui haciendo durante estos años, por un lado, haciendo un trabajo científico de investigación, y por otro lado, colaboraba en la asociación brindando asesoramiento médico a usuarios de cannabis medicinal. Y eso fue justo en una época muy linda en Barcelona sobre este tema, porque fue allá en el 2002 y el 2003, que fue cuando se aprobó en Holanda la venta en las farmacias de la planta directamente. Fue la primera vez que se aprobó la venta farmacéutica de flores de cannabis directamente para los pacientes. Y bueno, y en esos años que yo estuve ahí, también hubo como movimientos muy interesantes en Cataluña, en cuanto a que aprobaron un proyecto de ley para la investigación y el suministro seguro de cannabis, y lo que nosotros hacíamos como asociación, que era brindar la planta bajo un seguimiento médico a los pacientes, al cabo de unos años, esta tarea la tomó una institución pública, el Instituto Catalán de Farmacología, y estos pacientes fueron incluidos en estudios controlados de investigación. Con un éxito relativo, porque lo que se buscaba en ese entonces era desarrollar un producto farmacéutico en lugar de utilizar la planta entera. Y los pacientes, la mayoría estaban acostumbrados a usar la planta entera. Entonces fue ahí un cambio que no fue exitoso para la mayoría de las personas. Si bien estaba más controlado médicamente, pero los efectos fueron muy diferentes y no lo pudieron continuar a este estudio. Pero bueno, me tocó como vivir todos estos años. Te pregunto una cosa, Jimena, perdóname. Sí, sí. Le decimos a Viviana Lincastra que nos pregunta quién es la entrevistada. Es Jimena Fis, es médica y es especialista en el tema del cannabis medicinal. Jimena, Sí. te pregunto, porque la marihuana, según tengo entendido, en Estados Unidos está considerada como una droga de clase 1 o A, entre las más riesgosas, y como que no tienen propiedades medicinales. O algo así, creo que está, de hecho la cocaína creo que está en el segundo escalón, la consideran más peligrosa aún. Y ¿cuál es tu opinión al respecto sobre eso? ¿Tiene propiedades medicinales realmente? Sí, esto más que una cuestión de opinión, Eduardo, es con la marihuana, con el cannabis y con sus principios activos, hay más estudios científicos publicados que te diría con casi cualquiera de los medicamentos que utilizamos hoy en día. La planta de cannabis, la planta de marihuana tiene más de 600 componentes químicos, de los cuales 60 son cannabinoides, es decir, el principio activo específico de esta planta, y estos principios activos vienen siendo estudiados desde la década del 50, y de hecho empezaron a ser estudiados los efectos terapéuticos antes de que se fiscalice internacionalmente, porque esto no es solo en Estados Unidos, sino que es una fiscalización internacional
En el año 61 la ONU toma, digamos, una serie de sustancias psicoactivas y entran en un listado de sustancias prohibidas. Y esto es igual para todos los países que están adheridos a la ONU. Pero eso no ha impedido que durante todos estos años se hayan seguido haciendo ensayos clínicos sobre los efectos terapéuticos. Entonces, hoy en día nosotros tenemos una cantidad de información sobre los efectos del cannabis en el organismo impresionantes, muchísimo mayores que una aspirina, que un ibuprofeno o que cualquiera de los antibióticos que usamos habitualmente. Jimena, te hago una pregunta, creo que es básica, pero es bueno para los oyentes, para todos, tenerlo claro. Porque en la planta del cannabis tiene varios componentes, entre ellos el THC y el CBD, ¿no? ¿Es correcto? Y lo que tiene propiedades curativas o medicinales es el CBD. ¿Es así? Mira, el CBD está descubierto, todos tienen propiedades medicinales, y de hecho esto es uno de los temas de controversia, porque en realidad es el conjunto de la planta con todos sus componentes, no solo los cannabinoides, que entre ellos está el THC, el CBD, pero que también está el CBN, el CBG, hay muchos, hay 60 cannabinoides, como te decía, sino que se combinan además con otros componentes químicos, los terpenoides, los flavonoides, que entre todos hacen al efecto terapéutico. Pero a efecto, esto tenemos como que entenderlo desde el punto de vista científico y farmacológico. Lo que se hace es aislar estas sustancias, aislar el THC, aislar el CBD, para ver cómo funciona específicamente en unas determinadas zonas cerebrales a través de unos determinados receptores. Entonces, en verdad, el THC tiene muchos más efectos a nivel del organismo que el CBD. Lo que pasa es que el CBD se ha popularizado mucho en estos últimos años porque tiene efectos terapéuticos sin los efectos psicoactivos que tiene el THC. ¿Me explico? El THC tiene, digamos, como efectos secundarios, tiene efectos que tienen que ver con el efecto psicoactivo, con la especie de borrachera, digamos, con el efecto que se busca para el uso recreativo del cannabis. En cambio, el CBD tiene un efecto sedante, relajante, que no deja a la persona, digamos, bajo un estado de embriaguez. Por eso se ha popularizado tanto en estos últimos años, y porque el CBD no entra dentro de la fiscalización internacional como sustancia aislada. Puedes ponerlo en caramelos, en lo que quieras, digamos. Claro, porque lo que está fiscalizado, digamos, lo que está, lo que es ilegal es el THC. Claro. Es una molécula, es uno de los 60 cannabinoides que tiene la planta. Y el CBD no está dentro de este fiscal, no está ilegal, digamos. Entonces, se ha popularizado el CBD porque tiene efectos terapéuticos y muy potentes, y porque estaría como al margen de la ley, siempre y cuando se use solo el CBD. Igual, Jimena, nosotros la semana pasada comentamos una docuserie que se llama El negocio de las drogas, y en la misma había un granjero, el capítulo, son distintos capítulos sobre los efectos, sobre la óptica comercial en relación a las drogas, y en el capítulo del cannabis habla sobre el caso de Estados Unidos, California, Nevada y Washington, y había un granjero que plantaba para marihuana para comercializar medicinalmente, y él decía de que toda planta tiene, por más que tenga preeminencia de CBD, tiene algún dejo de THC. Así es, sí. Si bien se están desarrollando, hoy en día hay como avances en la genética, en la modificación genética de las semillas para poder conseguir plantas solo con CBD. En general, es como vos decís, todas las plantas tienen, aunque sea cantidades ínfimas de THC, sí. Y, Jimena, y otra cosita. Dime. Perdón, si, no te quiero interrumpir. Bueno, no, digo que de hecho, o sea,
desde mi punto de vista, con la experiencia que yo tengo en este tema, es necesario también el efecto del THC y repito, así como la combinación de todos los cannabinoides de la planta, porque mira, el THC aislado, hay fármacos, hay medicamentos comercializados en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Holanda, que contienen solo THC, que están comercializados desde los años 80, desde finales de los años 80, y son fármacos que al haber aislado el componente activo, no lograron encontrar los mismos efectos terapéuticos de cuando se usa la planta entera. Jimena, si yo quiero, básicamente el planteo en relación al cannabis medicinal tiene que ver a qué patologías, punto uno, se pueden tratar con este tipo, qué es lo que se puede hacer, porque la gente no sabe. Yo he visto cremas, he visto ungüentos, aceite, qué es lo que se puede hacer y para qué. Mira, las vías de administración más eficaces son la vía inhalada y la vía oral, que se llama. La vía inhalada es la vía fumada, digamos, es cuando se fuma, que obviamente que esto para efectos terapéuticos no es lo más recomendable, excepto algunos casos extremos, pero que en Estados Unidos ya hace muchos años que están investigando el uso de vaporizadores. Porque al inhalar, la vía inhalada se evita, digamos, el paso por la vía digestiva y la transformación a través de unas enzimas digestivas en otras sustancias diferentes que varían un poco los efectos. Pero bueno, así todo, la vía oral, es decir, la vía a través de un aceite, es un poco más dificultosa conseguir encontrar la dosis adecuada, porque no es correcto cuando se dice 5 gotas para todos los pacientes o 2 gotas para todos los pacientes. Esto tiene unas variaciones tremendas de una persona a otra y entonces requiere como un cierto tiempo para encontrar la dosis para cada persona. En cambio, la vía inhalada, por ejemplo, a través de un vaporizador, se eviten los efectos secundarios de la combustión. A través de la vía inhalada se puede dosificar muy fácilmente, porque es una inhalación, 2 exhalaciones, y como el efecto, 2 inhalaciones, como el efecto es inmediato. Lo que se dice de volatilizar. Claro, el paciente ya puede, con una inhalación, con 2 inhalaciones, ya puede notar los efectos que tiene esa cantidad en él. En cambio, la vía oral requiere, digamos, una responsabilidad por parte del paciente para ir probando escalonadamente, empezando por 1 gota, 2 gotas, que siempre sean las mismas condiciones, en relación a la comida, en relación a otros medicamentos. Jimena, para recordarle un poco a la gente y comentarle, esto del cannabis medicinal, ¿sirve para curar enfermedades o para paliar un poco determinados síntomas y sobre todo en cuáles se usa o cuál es usada con mayor frecuencia? Bien, mira, los estudios científicos que hay publicados hasta ahora, los más contundentes, es decir, ensayos clínicos con pacientes con muchos años de duración, lo que nos indican es, y para lo que está probado en muchos países del mundo, es principalmente para el tratamiento del dolor y los espasmos de la esclerosis múltiple, para un tipo de dolor llamado dolor neuropático, que es un dolor de origen central, para la anorexia y la caquexia asociada al SIDA, al síndrome de inmunodeficiencia humana, y para las náuseas y los vómitos de la quimioterapia. Estas 4 indicaciones son las 4 indicaciones para las cuales hay una cantidad impresionante de evidencia científica y para las cuales están aprobados los preparados disponibles en otros países del mundo. Bien. Aparte de estas indicaciones, que son las principales, los usos que ha tenido tanto empíricos como de evidencia científica son para otros tipos de dolores, como el dolor de la fibromialgia, como el dolor de la neuralgia del trigémino, los dolores por lesiones medulares. Tiene también mucha evidencia para el glaucoma, que es la presión intraocular. Hay evidencia de uso en el Parkinson, hay evidencia, por supuesto, en la epilepsia
refractaria, que es por lo que se ha popularizado más el uso acá en Argentina. Claro, sí, sí, sí. En realidad hay un sinfín de indicaciones en los cuales hay estudios de mayor o menor cantidad acerca de los efectos terapéuticos. Y esto, a mí siempre me gusta comentar esto, es importante conocer de que el cannabis es útil para tantas patologías, porque nosotros disponemos en el cuerpo humano, nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, tenemos un sistema interno, o sea, nuestro cuerpo produce una sustancia llamada anandamida, que es la que tiene los mismos efectos que tienen los componentes de la planta. ¿Sí? Nosotros tenemos unos receptores donde se une el componente activo de la planta, pero que tenemos esos receptores porque en realidad es como que tenemos la planta adentro, para decirlo fácil. Desde ¿sí? chicos fuimos planta, digamos. En la cadena fuimos planta en algún momento. Sí, algo así, para que entienda, para que entiendan la mayoría de las personas, ¿no? Como que nosotros tenemos una sustancia natural que además es muy bueno, porque esta sustancia se llama anandamida, que viene de la palabra ananda, que en sánscrito quiere decir dicha o felicidad. ¿Y por qué esta sustancia química se le han puesto este nombre de dicha o felicidad? Porque nosotros tenemos más receptores cannabinoides que cualquier otro receptor de cualquier otra sustancia, transmisor químico que tengamos en el cuerpo. Y la particularidad de estos receptores es que son reguladores de prácticamente todos los demás transmisores químicos del cuerpo humano. Quizás les suena transmisores como la dopamina, la serotonina, La guanina, la taimina. Así es. Estos transmisores todos son regulados por nuestros cannabinoides internos. Es decir, que vinimos Entonces, biológicamente preparados para consumir cannabis. Fumados desde la cuna. No, de verdad digo. ¿Cómo? ¿Que no te escucho bien? Es decir, que vinimos biológicamente preparados para Para la fumata. para la marihuana, digamos. Así es, y no solo eso, sino que el sistema cannabinoide endógeno participa en la regulación de prácticamente todas las funciones del organismo. Entonces, eso es algo totalmente extraordinario. No hay ninguna otra sustancia en el cuerpo humano que regule todas las funciones fisiológicas. Regula la digestión, regula el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, periférico, el sistema hormonal y reproductor, el sistema neuromuscular. Y cuando yo digo regula, es realmente, tiene un efecto regulador a nivel natural, fisiológico, ¿no? Que sí, digamos, un transmisor químico, por ejemplo, hablemos así, la dopamina está muy elevada, lo que hace el cannabinoide interno es disminuirla. Si está muy disminuida, lo que hace es elevarla. Entonces, esto yo pienso que es muy importante conocer, porque a mí personalmente hay algo que a mí de alguna manera sí me pone nerviosa, cuando se usa tan a la ligera para usos terapéuticos, cuando se usa el aceite de cannabis como si fuera cualquier otro preparado herbal o fitoterapéutico, o cuando se afirma en muchos lugares de, como es una planta no pasa nada, como se hace también con otros preparados fitoterapéuticos. Y a mí esto me parece que es muy inconveniente, porque cuando se tiene la información de cómo realmente la planta actúa en el organismo, es cuando mejor podemos indicar su uso terapéutico. Y Ahora, es cuando, Jimena, perdóname que te mayores interrumpa. beneficios podemos obtener de eso. Jimé, Sí. te interrumpo un segundito. Te hago una pregunta Sí. porque vos nos estás nombrando un montón de propiedades, un montón de beneficios que trae, que tienen los compuestos de la planta del cannabis. Ahora, por todo lo que vos decís, yo realmente no entiendo qué tipo por qué hay una prohibición y qué tipo de discusión estamos teniendo, porque algunos efectos adversos tiene que tener, porque es lo que venimos escuchando, que es algo malo los efectos del cannabis.
Por supuesto que tiene efectos adversos como tiene prácticamente cualquiera de los fármacos o medicamentos, efectos adversos que tienen que ver principalmente con la dosis y con el modo de utilización. Por eso te decía que para mí es muy importante que cuando se use el cannabis con fines terapéuticos, se tiene que tener un conocimiento profundo acerca de cómo actúa farmacológicamente. Porque hay interacciones con otros medicamentos, porque hay interacciones con otras patologías que la persona pueda tener, no para la que está usando el cannabis, sino para otras, porque depende de cómo la persona tenga sus receptores internos, va a necesitar más o menos dosis, porque depende cómo la persona, si utiliza con THC, estos efectos psicoactivos, si bien para la mayoría de los pacientes pueden ser molestos y pueden ser efectos secundarios que impidan su uso, para muchas otras personas, y bien dosificados, pueden ser efectos beneficiosos, por ejemplo la sedación, la relajación, la capacidad de introspección que produce la planta de marihuana cuando se fuma o cuando se toman aceites. Y lo que vos preguntás acerca de qué estamos hablando, en realidad yo no sé qué hablaron, lamentablemente no pude escuchar el programa del sábado pasado, pero en verdad los motivos que hacen que el cannabis siga siendo ilegal en todo el mundo no tienen que ver con los efectos farmacológicos o terapéuticos. Porque ya te digo, tiene muchos menos efectos secundarios que otros analgésicos, que otros medicamentos usados en el mercado, pero hay una cuestión, yo diría, más política, económica, o más ideológica, que impide que se autorice esta sustancia para sus usos medicinales. ¿Vos desde tu criterio, Jimé, crees que es más política e ideológica que económica? Y económica, por supuesto. Cuando hablamos de ideológico también estamos hablando de económico. Esa es la ideología que nos rige hoy, alrededor del across the world. Jimé, te pregunto, Sí. y ahora no es realmente, bueno, está bien, estamos hablando de negocio multimillonario, de violencia metida en el medio, de presiones muy grandes, pero realmente por lo menos creemos que la cuestión medicinal no puede ser antepuesta ante este tipo de intereses. Creo que si realmente el cannabis puede ayudar a mejorar la calidad de vida de mucha gente, ponernos en la discusión por tema de tabúes o de construcciones que tenemos, es bastante pobre, ¿no?, la discusión. Sí, lo que pasa que el tema es que estamos hablando de una de las mayores potencias económicas del mundo, ¿no?, que es la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica no puede patentar la planta de cannabis. Es lo que habla de la serie, que dice que si tenés $1 millón puedes entrar, solamente las ¿Cómo? farmacéuticas. ¿Cómo? No, él está hablando, acá la caso lo que está diciendo Martín es que él plantea cómo el negocio en Estados Unidos, en California, después de la legalización sigue habiendo ilegalidad a raíz de que solamente un 20% del negocio se pudo blanquear por los costos de las licencias, del ingreso. Está todo pensado para monopolios. Ahora a mí me viene una pregunta en la cabeza. Sí. A las industrias farmacéuticas, ¿no les conviene tener legalizado, regulado y manejar el negocio? Lo que pasa es que la industria farmacéutica no puede patentar la planta. Una planta no se puede patentar. Lo que se puede hacer, esto que te comentaba antes, de extraer los principios activos, que de hecho ya se ha hecho, pero como te comentaba, no se encuentran los mismos efectos terapéuticos que la planta entera. Y luego hay un laboratorio farmacéutico, el GlaxoSmithKline, que es un laboratorio de Inglaterra, que en el 2003, 2004 logró la aprobación. Ustedes piensen que los estudios para aprobar un medicamento son estudios que tardan al menos 10 años, porque pasan por pruebas primero in vitro, después pruebas en animales, hasta las pruebas en humanos, con las infinitas dificultades que tiene hacer estudios sobre sustancias fiscalizadas.
Pero cuando este laboratorio, el GlaxoSmithKline, aprobó un vaporizador a base de extractos naturales de cannabinoides, que es lo que se utilizó en estos estudios que hicieron en Barcelona, y bueno, y se encontraron con esto, con que no encontraban los mismos efectos terapéuticos que cuando se usa la planta natural entera. Y ustedes fíjense, porque yo no sé de qué están hablando exactamente de Estados Unidos, lo que dicen de California, pero yo no sé si saben que Estados Unidos, que es el país más punitivo en cuanto a políticas de drogas, es a la vez, estas paradojas, ¿no?, de la vida, es a la vez el país en el cual hay una veintena de estados en los que está autorizado lo que se llaman clubes de consumidores, clubes de cultivadores canábicos, en los cuales se hacen cultivos comunitarios, los pacientes, digamos, se asocian, hay clubes donde los pacientes se asocian y ellos tienen asesoramiento médico, científico, y ellos son los mismos pacientes asociados que producen, cultivan la planta para su uso medicinal. Pero Y Jimé, esto está regulado en una veintena de estados desde los años 90 en Estados Unidos. Jimé, Eh, te interrumpo con una cosita, pero me parece Sí. que no está mal la política estadounidense. Está bien hacer lo que uno dice y no lo que hace. Está bien que vayan a pelear las guerras en otros países y no muera gente en Estados Unidos, que mueran está bien que nos maten a nosotros los latinos y a esos, ¿no te parece? ¿Y por qué te parece incorrecto? Y es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Jime, Por supuesto. Jime, un oyente me pregunta ¿cuál es tu posición acerca del uso recreativo de la marihuana? Mira, yo con el uso recreativo, mi posición es que tanto de las sustancias psicoactivas, porque bueno, hablando de las sustancias psicoactivas, para mí lo importante es la responsabilidad para poder gestionar los placeres y los riesgos. Yo pienso que los riesgos de la marihuana, no es que yo pienso, que yo opino, hay miles de estudios científicos que demuestran que los efectos secundarios de la marihuana son increíblemente menores que los riesgos secundarios del alcohol, el consumo de alcohol, por ejemplo. O sea que vos estás a favor de prohibir el alcohol. No, yo no Entonces estoy sí de a legalizar la marihuana. Yo pienso que se tendría que legalizar de la mano de una correcta información, no solo de los efectos secundarios de la planta, que los tiene como los tiene cualquier sustancia que podemos consumir. El azúcar tiene efectos secundarios, cualquier sustancia que tenga efectos sobre la psiquis tiene efectos secundarios que pueden llegar a ser adversos. Pero mi posición, y que tiene que ver con una experiencia también que yo tuve en asociaciones de reducción de riesgo en Barcelona, para mí la legalización tiene que venir de la mano de una correcta información acerca de cómo cada persona tiene que hacerse responsable de gestionar los placeres y los riesgos en la vida en general. Entonces, tiene que ver con un desarrollo de la conciencia, tiene que ver con un trabajo psicoeducativo, tiene que ver también con poder leer un poco más profundamente qué hace que una persona llegue a un consumo problemático de drogas o a un abuso o a una adicción. Bueno, ahora el mismo Cedronar ha cambiado un poco su visión y ya no lo que trata ahora son consumos problemáticos y lo extiende no solamente al uso de drogas ilegales, sino al consumo problemático de cualquier tipo de sustancia o cosa. Me parece que una mirada correcta. Sí, o celulares, o Netflix, o trabajo. Es que es así, el consumo problemático. Nuestro programador consume mucha pornografía. También, pero que el consumo problemático en realidad es el comportamiento resultado de un conflicto interno de la persona. Entonces, para mí el desafío está en aprender a manejarnos con los asuntos de la vida que son difíciles, que nos traen conflictos, que nos traen problemas, para no llegar a un consumo problemático del tipo que sea, ya sea de sustancias ilegales, como de telefonía, como de televisión, como de comida. Jimé, dos preguntitas. Una,
le- hay gente que me ha dicho, el médico me recomendó el aceite, la crema, pero no se anima a darme una receta o qué sé yo. ¿Hay reticencia de parte de los médicos a recetar este tipo de cosas? ¿Hay miedo? Porque hay provincias en donde hoy es legal, de hecho hay una ley nacional, eh, pero ¿hay reticencia o hay desconocimiento o algo? O por qué pasan este tipo de cosas? Si es que pasan, ¿no? Yo no digo lo que me han dicho. A mí me parece que hay resistencia porque hay por un lado muchos prejuicios y al mismo tiempo hay muchos prejuicios por la falta de información, porque si realmente los médicos tuvieran tiempo o disposición, por ejemplo, para capacitarse o para simplemente tomarse un tiempo para acceder a la información científica validada que hay a nivel internacional, es infinita la información que tenemos disponible y que viene de facultades mundialmente reconocidas, de universidades, de publicaciones científicas, de centros de investigación, de asociaciones también que están a favor del uso medicinal del cannabis. Entonces, la información, como te decía antes, es Fundamental. extremadamente mayor que la que hay sobre cualquier otro medicamento que estamos usando actualmente. Jime, me preguntan si se puede utilizar este tipo de productos para uso veterinario. Mira, el cannabis, como cualquier otra sustancia, antes de llegar a los ensayos clínicos con seres humanos, siempre pasa la experimentación animal. Entonces, lo que se hace con cualquier sustancia es estudiar primero la toxicidad y la seguridad en animales, y una vez que pasan esas pruebas de toxicidad y seguridad, pasan a los estudios en seres humanos. Yo no tengo experiencia directa, digamos, de uso en animales, pero están hechos los estudios de seguridad para que se puedan utilizar Jime, de la misma manera, digamos. no te queremos robar más tiempo, yo te voy a hacer una última pregunta, no sé el resto de Sí. los chicos, pero yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Es posible, porque hablamos de derivados y de qué sé yo, vos decías, de hecho, medicinalmente no es lo más aconsejable fumarte un porro? Ujú, Hacer el aceite, hacer una crema en mi casa, ujú. ¿es sencillo, es fácil, es muy costoso? Mira, los costos no lo sé exactamente. La dificultad para hacer el aceite es que hay que conseguir un tipo de alcohol que no se consigue en cualquier farmacia. Se necesita mucha cantidad de alcohol para hacer la extracción del aceite, porque el aceite de cannabis en realidad se hace una extracción alcohólica. Entonces es complicado, por un lado, conseguir el alcohol, y luego hacer el aceite de cannabis no es algo difícil, pero sí que requiere un método concreto, con unas cantidades concretas de planta. Es bastante la planta que se utiliza, es bastante el alcohol que te decía que se utiliza, y requiere seguir un protocolo y unos pasos detallados que se tienen que cumplir así tal cual, porque eso responde a una química de la planta, a unas cuestiones químicas que están bien determinadas, bien detalladas, y se tiene que hacer tal cual como dicen los diferentes métodos. Hay varios métodos, pero bueno, se tiene que hacer así, no es simplemente poner a macerar la planta en alcohol. No es lo mismo el champenois que el no sé qué. O sea, no es difícil, pero requiere cumplir una serie de pasos de forma metódica, digamos. Y tampoco es tan costosa, pero bueno, hay que tener la planta, o hay que comprar la planta en el mercado ilegal, que tampoco es recomendable cuando estamos hablando de usos medicinales. Esto lo trabajamos mucho en Barcelona, porque realmente para la persona que está atravesando una enfermedad grave o una enfermedad crónica, tener que poner a esa persona en contacto con el mercado ilegal, o a veces poner a la persona a hacer su propio aceite, no colabora, digamos, en el efecto terapéutico general.
o a veces la persona no está en condiciones para ponerse o a cultivar la planta o hacer el aceite por sí mismo. Por eso también yo te decía, depende del caso, porque por supuesto que no es conveniente fumarse un porro para el tratamiento de la esclerosis múltiple, pero una persona que esté haciendo un tratamiento de quimioterapia porque está con un cáncer terminal, me parece que es como una actitud ética y compasiva poder habilitar a esa persona Y cuando ves los efectos... fumar para disminuir las náuseas y los vómitos de la quimioterapia, como que no tendría ni que haber discusión en casos como este, porque miren, de todo lo que yo he visto en todos estos años, lo más impresionante es el efecto para anular directamente las náuseas y los vómitos secundarios a la quimioterapia. O sea, vos Jimé, en resumen, nos decís que continuemos con esto que estamos planteando a nivel municipal, que tenemos que avanzar. A mí lo que ustedes plantean y que se plantea aquí en Santa Fe, realmente, Eduardo, a mí me parece extraordinario, porque lo que se está proponiendo es hacer el análisis de los aceites caseros, analizar la composición química de esos aceites, lo cual me parece muy valioso porque hay también un interés, el interés comercial no es solo de la industria farmacéutica, y frente a la popularización que se ha hecho en estos últimos años en Argentina del uso terapéutico del cannabis, también ha habido muchas personas que han salido a vender aceite de cannabis a precios muy costosos y sin cumplir con unos requisitos mínimos de calidad en la producción. Entonces, exacto, si se puede habilitar, como están pensando acá en Santa Fe, un laboratorio en el que la persona o el productor pueda ir a hacer un análisis de la composición química de ese aceite, me parece fantástico. Me parece una vía, digamos, para la regulación muy innovadora a nivel exacto mundial, porque realmente, por ejemplo, en España son asociaciones, ONGs las que hacen ese trabajo de analizar los componentes del cannabis y también de otras sustancias. Aclaremos una cosa, Jimé, para que la gente entienda. Poner énfasis en una cosita que vos estás diciendo. Sí. Regular implica un control de calidad, gestión de calidad del producto también. Que así no cualquier producto, como pasa siempre en los mercados en negro, que no tienen ningún tipo de control y precios astronómicos y te pueden vender cosas que te pueden terminar haciendo mucho más mal que si tendrían un mínimo de control al menos. Así es, totalmente, porque en los aceites de cannabis puede haber residuos de los disolventes con los que se hace la extracción, puede haber uso de otras sustancias para adulterar, puede no ser de calidad el cultivo, la planta que se ha cultivado para hacer ese aceite. Entonces, para mí es re importante el control de calidad del producto que vamos a utilizar, porque como te decía, estamos hablando de un efecto en el sistema cannabinoide endógeno que regula todos los sistemas fisiológicos del organismo humano. Jimena. Entonces, yo pienso que eso es lo que se tiene que resaltar, digamos, en cuanto al uso de esto como medicamento. Y por otro lado, lo que se está proponiendo también en la ordenanza acá en Santa Fe, creo que ustedes ayer de Conquista también, el registro de los usuarios de cannabis medicinal, a mí también me parece muy valioso y muy riguroso, digamos, para poder brindar realmente una buena atención a las personas que necesitan hacer uso de esta planta, ¿no? Para poder hacer un seguimiento, para poder ver las interacciones con otros medicamentos, que se pueda usar en un contexto médico informado, ¿no? O científicamente informado, a eso me refiero. Jimé. ¿No? Que se pueda usar la inmensidad de información que disponemos hasta ahora para ponerlo al servicio de ese efecto terapéutico. Jimé, lo último que te pregunto es, porque también acá nos preguntan algunos oyentes, es ¿cómo te encuentran en redes para algún tipo de consulta o información acerca de esto? Si tenés alguna página o redes sociales.
Yo acá en Santa Fe, ¿me querés decir? No, Yo tengo en Santa Fe o personalmente, un blog, un Facebook, un Instagram, sí, o sea, un bueno, Tinder. mi proyecto se llama Regenerarte, Medicina Integrativa, y bueno, yo así les cuento que lo que vengo haciendo en estos años es haciendo un asesoramiento médico a personas que la mayoría es que se han hecho el cannabis que se han hecho el aceite por su cuenta, o que han hecho un cultivo por su cuenta, y a partir de ese cultivo han preparado su propio aceite, digamos. Entonces, también he asesorado a algunas personas que se han traído el aceite de Uruguay, porque en el Uruguay se puede conseguir en las farmacias un producto de calidad. Y bueno, para mí una de las mayores dificultades en todos estos años ha sido encontrar un productor de calidad, digamos, seguro del aceite de cannabis. Entonces, en ese sentido es que me parece fantástico de que se habilite un servicio de análisis, ¿no?, a nivel oficial. Bueno, Jime, te súper remil agradecemos, la verdad que súper interesante, muy, muy didáctica, muy entretenida y nos ayuda un montón para conocer cosas que no sabemos y que hay que ir a quien realmente lo sabe. Así que te vamos a dar un aplauso y que tengas un excelente fin de semana. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, un gustazo para mí y que esté muy bien. Muchas gracias y adelante con la iniciativa. Gracias, Jime, un beso. Gracias, hasta luego. Chau. Me regaló